Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en un nuevo video de mi serie Hablemos de. Como lo sabes, 2 veces por semana en todas mis redes sociales y también en mi sitio web. En este video quiero compartir contigo un tema que me parece fundamental sobre nuestra autonomía personal y es nuestra capacidad de cambiar de opinión. ¿Por qué cambiar de opinión? ¿En base a qué cambiar de opinión? ¿Cambiar nuestro foco hace que seamos personas menos confiables o más inestables? De todo esto conversaremos en este nuevo episodio de Hablemos de. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente viendo uno de mis contenidos. Ya lo sabes, sígueme en redes sociales y me puedes encontrar como @IsaíasCharón. Y te invito especialmente a que me sigas en mi canal de YouTube también, @IsaíasCharón, y te puedas suscribir a mi canal, hacerle clic a la campanita para que no te pierdas de nada de lo que estoy produciendo semana a semana en este contenido para tu crecimiento personal y profesional. También te invito a que visites mi sitio web www.isaiascharon.com, donde podrás encontrar mis podcasts, también los videos y artículos todas las semanas con nuevo contenido. Sobre cambiar de opinión es algo que me parece fundamental abordar y he querido tratar en este video. Porque muchas veces las personas entendemos de que nos tenemos que hundir con el Titanic en el fondo, que nuestra opinión, nuestras creencias, nuestras posiciones son cosas que si las cambiamos parece que terminamos siendo incoherentes, inconsecuentes, poco confiables o personas derechamente de fácil cambio, ¿no? Donde cualquier opinión ajena hace que nuestra propia opinión o parecer también se vea transformada. Esto no es necesariamente así. Si bien hay personas que encontramos que no han logrado poder establecer una posición clara sobre diferentes ámbitos de su quehacer y de la vida en general, también hay otras personas que tienen una posición y una opinión muy sustentada para sí mismos dentro de sus propias creencias y valores, pero que sin embargo se permiten cambiar de opinión. Quiero compartir contigo 3 ideas en este video sobre el cambio de parecer, nuestro cambio de opinión como un factor importante en nuestra autonomía personal. El primer elemento que quiero compartir contigo es darnos la posibilidad. Muchas veces nosotros mismos, por nuestra crianza, por nuestras creencias y valores, por nuestro estilo religioso, político, cultural o lo que tú quieras, entendemos que cambiar de parecer sobre ciertas materias es algo que va muy a contrapelo nuestro. Es como si realmente estuviéramos traicionándonos. Y cambiar de opinión es parte de aprender y crecer. Darnos la posibilidad de transformar nuestra mirada y de no hundirnos con el Titanic también es darnos permiso a esa autonomía que tenemos, pero que muchas veces renunciamos, conscientes o inconscientes, a poder ejercer con mayor libertad. Cambiar de opinión está bien, puedes darte ese derecho y es importante que puedas establecerte la posibilidad de abrir la perspectiva, de incorporar nuevos elementos que puedan dar sustento a un aprendizaje que base esa transformación personal. Sobre el tema del aprendizaje, te quiero compartir esta segunda idea. En segundo lugar, existen varias formas por las cuales podemos cambiar de parecer. Sin embargo, me quiero centrar en el aprendizaje. Cuando nosotros incorporamos nuevas informaciones en nuestra vida, entonces contamos con otro mapa conceptual para poder tomar posición y decisión. En la medida que tenemos más y mejor información, entonces también podemos cambiar nuestro parecer a partir de nuevos datos. El aprendizaje transforma nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, nuestra vida en general. Abrirnos a aprender es también abrirnos a cambiar en muchos aspectos y también sobre nuestras posiciones, nuestros conceptos, nuestra ideología y nuestra forma de comportarnos en los diferentes ámbitos en que nos desenvolvemos. Aprende constantemente, permitiéndote, como lo vimos en el punto anterior, cambiar de opinión, porque aprender es cambiar y cambiar es volver a darle sentido a la experiencia y poder relacionarnos con la vida y con nosotros mismos de formas que sean distintas y que nos hagan más sentido para aquello que queremos hacer de nosotros.
En tercer lugar, me parece fundamental mencionar de que así como tú tienes la posibilidad de cambiar de opinión, de aprender y transformarte, el resto también la tiene. Es decir, que aquellas personas con quienes te relacionas también pueden transformar sus posiciones, cambiar sus pensamientos y desdecirse o abrazarse a nuevas ideas que el día de ayer parecían muy contradictorias o fuera de lo que esta persona había declarado por tanto tiempo. Esto no las hace mala gente ni personas poco confiables. Es importante entender que el resto también está en su propio proceso de aprendizaje, de crecimiento, de transformación y que por lo tanto están en permanente cambio. Anímate a cambiar de opinión, revisa cuáles son tus creencias que hoy día puedan estar limitando tu propio desarrollo, interfiriendo en las relaciones con otras personas o llevándote a tomar algunas decisiones que tal vez no son las mejores para ti. Así nos abrimos a cambiar y el cambio es algo que nos hace libres y por lo tanto más autónomos. Como sabes, todo este mes he estado compartiendo contenido sobre la autonomía personal y te invito a que lo puedas revisar en mis diferentes redes sociales como @Isaías Charón. Sígueme para que estemos en comunicación y no te pierdas de nada de todo lo que estoy haciendo junto a mi equipo. También te invito a que me visites en mi sitio web www.isaiascharon.com y allí puedas encontrar más contenidos como mis podcasts de un día a la vez, artículos y también novedades que se vienen en las siguientes semanas. Te mando un gran abrazo con una opinión que puede cambiar el día de mañana porque tú y yo somos libres de seguir aprendiendo y transformando nuestra perspectiva del mundo.